Alberto Dientini por G-Science TV. Estamos en Quito, estamos en la Universidad Católica, Pontificia Católica del Ecuador, y estamos al primer Congreso Geográfico del Ecuador, de este país. Y tenemos el placer de conversar con el profesor Fausto Sarmiento, profesor de la University of Georgia, Estados Unidos. Y profesor, ¿en qué sentido se podría hablar de transiciones hacia un nuevo esquema de protección biocultural patrimonial? Muchas gracias por su pregunta. Yo creo que es fundamental reconocer que estamos viviendo en un periodo de cambios. Para los geógrafos estos cambios son transiciones porque son movimientos complejos, no solamente del medio ambiente, sino también de las relaciones sociales que mueven las teorías científicas que fundamentan nuestro entendimiento acerca de lo que es la naturaleza y lo que es la cultura. En mi presentación he puesto ejemplos que nos permiten acceder a este nuevo paradigma de conservación de paisajes bioculturales patrimoniales en el Ecuador, fundamentalmente en las áreas de la zona de montaña y también en el flanco cordillerano hacia la Amazonía, en donde la idea de los ecosistemas prístinos se ha mantenido como el eje conductor para las actividades de conservación de biodiversidad. Con este cambio de paradigma, con esta transformación de la teoría crítica biogeográfica, planteo la necesidad de producir un nuevo esquema de conservación que se basa fundamentalmente en aplicar los conceptos del paisaje biocultural a nivel local, nacional en el Ecuador. Sugiero, por ejemplo, que hablemos del Ecuador fundamental, del Ecuador profundo y también del Ecuador imaginario. En este sentido, las categorías de manejo de conservación en estas tres frentes vamos a entender mejor cómo la naturaleza y la cultura no pueden diferenciarse. Los ejemplos mencionados en las charlas en este congreso son muy claras. Por ejemplo, se pensaba que el Parque Nacional Yasuní era un ejemplo muy claro de la naturaleza intocada. Son bosques primarios o del ecosistema prístino de la Amazonía. Sin embargo, con las nuevas investigaciones se ha generalizado esta nueva visión de que la selva en realidad es un sistema sociocultural, socioecológico, en donde las actividades ancestrales del pasado, estamos hablando no solamente de las pasadas décadas o siglos, sino también milenios, han impreso en el paisaje una característica especial que nos permite asimilar a la selva tropical como un sistema antropogénico, es decir, este híbrido entre naturaleza y cultura que se manifiesta ahora como justamente la selva. Igual cosa, el ejemplo mencionado en la charla acerca de los ecosistemas de alta montaña en lo que se conoce como páramo. He publicado muchos trabajos relacionados a cómo el planteamiento de paisajes bioculturales nos lleva a considerar las extensiones de pastizales como sistemas altamente influenciados por el manejo antiguo del hombre en el paisaje, creando justamente estos grupos de mantienen todavía presentes en la actualidad, dividiendo el bosque del pastizal. Sin embargo, haciendo los estudios palinológicos, paleoecológicos y también de la ecología contemporánea, descubrimos que es el fuego generalmente aceptado como producto de la intervención humana, porque no existen fuegos o incendios naturales en los sistemas andinos húmedos. Se ejemplifica esto como la herramienta utilizada para eliminar el bosque y cambiarlo a la formación vegetal herbazal. Entonces, en la actualidad vemos las zonas de montaña con páramos y debemos entenderlos precisamente como sistemas de un paisaje biocultural que nos permiten asociar esta relación de la hibridización entre naturaleza y cultura. Bueno, otro concepto que sería interesante conversar sobre, ¿no? Y que se ha conversado durante
la sesión sería el concepto entre ecología y ecología política. Muy bien. ¿Por qué se debería hablar más de ecología política? Precisamente para reforzar la idea de que lo que se ha hecho sobre la naturaleza no es simplemente un reflejo de las consecuencias de fenómenos naturales, sino fundamentalmente de decisiones de tipo político, administrativo, que han llevado a la ejecución de actividades de manejo de recursos que han motivado una u otra forma de uso de la tierra. Por ejemplo, un caso muy concreto en el Ecuador, especialmente hacia la zona de frontera agrícola de la Amazonía, en donde el Instituto de Reforma Agraria concedía el título de propiedad a la tierra del colono que llegaba y que demostraba su posesión al talar la selva. Es decir, el gobierno favorecía al colono que vaya y destruya la naturaleza en función de conceder el título del terreno y por ende luego los créditos de producción agrícola. Esto es un claro ejemplo de que la ecología de la región oriental ecuatoriana no está simplemente enmarcada en la cantidad de animales y plantas que se pueden encontrar, sino fundamentalmente en la historicidad de los procesos políticos que han determinado que tal o cual especie animal o vegetal pueda estar presente, favorecida esta especie versus la otra. Un ejemplo claro, precisamente en la zona de Yasuní, sería la palma de chonta. He encontrado ejemplares de palma de chonta en selvas vírgenes o prístinas. Sí. Todas las palmeras de chonta están asociadas a asentamientos ancestrales en donde los indígenas que vivían en esa región talaron un campo, un área claro de bosque para poder realizar sus cultivos agrícolas y claro, plantaron estas semillas de chonta. En el momento actual, cuando estamos atravesando la selva y vemos una palmera de chonta, es una planta indicativa que nos dice precisamente que hace 50, 100 o 200 años en este lugar existía entonces una chacra. Lo mismo se puede ver en otros ecosistemas en el Ecuador, en donde estas plantas indicadoras son testimonio real de que es el hombre que ha hecho el cambio en el paisaje y no simplemente la versión natural de la composición de plantas y animales. De tal suerte que los estudios ecológicos que se hacían en función de la historia natural en el pasado, ahora necesariamente se complementan con un estudio de ecología política. Ya no solamente es la historia natural, sino la historicidad cultural que explica y justifica en muchos casos la causalidad de la transformación del paisaje biocultural. Muy claro, profesor. Muchas gracias. Muy amable. Un placer para mí. Gracias. Y buena suerte con su proyecto. Muchas gracias.